acuerde de ese vecino que empezó desde chiquitito allí junto al sagrario con sus tías para cualquier cosa que le haga falta y se acuerde que estoy aquí para ellos. A todos los que estén aquí presentes, en este caso, acogiendo a este señor, a este gran señor que ha tenido la osadía de meter en un libro, de intentar meter en un libro tanta historia. Señor Pintor, enhorabuena por ese arte que Dios le ha dado. Los que somos andaluces, vivimos en una tierra como Andalucía, sabemos que vayamos por donde vayamos, disfrutamos del arte, de la historia y de todo lo que nos rodea. Pero si encima somos gaditanos, sabemos que esta pequeña gran ciudad es un cofre que lo abras cuando lo abras, siempre te vas a hallar un trozo de historia. Precisamente hoy nos encontramos en ese parte del cofre, que lo mires por donde lo mires, es historia viva de nuestra ciudad. Acaba de decirlo el hermano mayor, que llevamos, pues realmente somos todos comunidad, llevamos unos cuantos años celebrando aniversario. ¡Qué gloria poder decir eso! ¡Qué gloria! Y vaya aniversario. Pero mira por dónde, hoy, el año pasado, concretamente, en unas tertulias que se realizan aquí en el patio, empieza a hablarse de toda esa historia, del cincuentenario de la refundación o recuperación de la Hermandad de la Veracruz. Y mira por dónde, en una de esas mesas redondas, aparece un señor llamado Alfredo García Portillo, que ejerció su profesión como informático en la Diputación Provincial de Cádiz, fue jefe de informático de gestión hasta su jubilación reciente, que hizo historia, que estudió historia del arte y que fue incluso presidente de la Asociación Cádiz Ilustrada. Estas cosas son para tenerlas muy en cuenta. Nadie está en esa presidencia por nada. Actualmente ejerce de vocal de la misma. Y al mismo tiempo es miembro de la Asociación Niculoso Pisano. Pero nos ponemos a investigar o a conocer más a nuestro querido escritor, en este caso, compositor de este gran momento de historia, y nos damos cuenta que es uno de los grandes estudiosos de los azulejos, tanto andaluces como holandeses. Y mira por dónde, mirando un poco atrás en la historia, me doy cuenta que es hermano de la Santa Caridad. Y gracias a Dios he compartido con él muchas mesas hablando de cómo llevar esa hermandad hacia adelante y cómo poder hacer que una hermandad, otro gran trozo de la historia de Cádiz, esté presente siempre en nuestra ciudad. Si cojo uno el currículum de Alfredo García, pues, bueno, podría deciros que ha hecho montones y montones y más, otros montones de exposiciones sobre los diferentes azulejos, una en especial de la Santa Caridad, esos azulejos que tanto nos maravillan a nosotros, que luego nos vamos a Santa María y lo vemos en el Nazareno, o que lo ha hecho en diferentes puntos de Andalucía. Pero claro, sus investigaciones nos llevan hasta el día de hoy. Sabemos que es un señor que estudió en San Felipe Neri, que perteneció a aquel famoso grupo de jóvenes inquietos, benditos jóvenes, tantas veces que lo reclamo y lo seguiré reclamando, benditos jóvenes que se lanzaron a la aventura de revitalizar esta, vuestra hermandad en el año 1972, aletargada desde el fallecimiento de su mayordomo in aeternum, don Ramón Grosso Portillo. Sabemos que afortunadamente puede vivir y está gozoso de vivir en Cádiz, que comparte la vida con su otro hermano Álvaro, que se casa con Carmina y que le da dos grandes gérmenes, como son Carmen y Cristina, sus dos pupilas, sus dos musas de inspiración, y que en ese año 1972 acepta ese gran reto. Madre mía, qué gran reto. En el año 72 el que os habla, pues tenía año y medio, imaginaros, no conocía ni pensaba conocer lo que es la Veracruz. ¿Que por qué? Fijaros, de la Santa Caridad, un señor que se dedica a investigar y con mucha calidad, con mucha ciencia y con mucha severidad los azulejos, tanto sevillanos como holandeses. Me lo encuentro en esa nuestra hermandad, de la cual también Emilio comparte toalla, y mira por dónde es él que participando en una de esas mesas redondas, a partir de ahí empieza a salir la idea de fraguar, que me imagino que estaría bien
bien asentado en la hermandad, el libro que vamos a ver hoy. La Vera Cádiz y la Santa Veracruz. Tras ese 50 aniversario, Alfredo no tiene otra cosa que seguir investigando, como siempre ha hecho, meterse en los archivos municipales y diocesanos, a los cuales el hermano mayor agradecido a todos ellos la colaboración que han tenido, y saca datos que realmente nos pueden dejar totalmente boquiabiertos. Estudiar la Hermandad de la Veracruz, conocer la Hermandad de la Veracruz, saber de la Hermandad de la Veracruz, es querer esa parte de Cádiz que muchos no entendemos o que muchos se nos ha despistado. Muchas veces nos pueden tachar de que siempre estáis buscando que la historia de la ciudad cabalgue junto a la religiosidad. Es que toda la vida ha sido así. Les gusten a unos o no les gusten a otros. Pero siempre la hermandad, la vida cultural, la vida social de una ciudad ha ido muy imbricada justamente con lo que es la evolución de la religiosidad. En este caso, de la religiosidad popular. Estamos hablando que en 1596 Cádiz sufre el gran ataque anglo-holandés que deja la ciudad totalmente yerma. Incluso Felipe II pensó en dejar esta zona como un páramo y llevarse la capitalía al puerto de Santa María. Afortunadamente no lo hizo. Pues ciertos documentos que no se perdieron, gracias a Dios, en aquel gran asalto y a los otros grandes asaltos que hemos tenido a lo largo de la historia, bien por avatares de enfrentamientos de unos con otros, esos archivos se han conservado, han conseguido ser encontrados y creo que depositados hasta aquí. El libro que se va a publicar ahora, nos quedamos en el 1900, ¿no, Alfredo? Pues ya dirá, pensad lo que va a salir, pensad lo que vamos a ver, con las ilustraciones del buen inspirador que tenemos aquí, del buen inspirado, En el libro, imaginad lo que queda por decir de la Veracruz. Las presentaciones tienen que ser cortas. Para mí es una gozada estar aquí hoy, presentar a un hermano de Santa Caridad, presentar a un hermano de Veracruz, aunque no lo sea, pero sí somos comunidad, como he dicho, y ver que en esta capilla, que es parte indisoluble de Cádiz, Alfredo García Portillo puede presentar este libro. Se olvidaba una cosa. También fue de los que gracias a él se pudo recuperar ese dato de que esta capilla es propiedad de la Hermandad de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad. Otro punto de orgullo que tenemos que tener los gaditanos. Documentos que estaban desaparecidos, documentos que están apareciendo gracias a la labor ingente, incansable y nunca bien agradecida, eso lo puedo asegurar, de aquellos que sí amamos la cultura por derecho. Alfredo, esto no es un pregón, ni tuya es la palabra, ni mucho menos. En este caso, tuya es la presentación, tuya es ábrenos el libro y dinos qué has encontrado. Muchas gracias por hacerlo. Buenas noches a todos y a todas las personas que se han desplazado hasta aquí con la ilusión de ver publicado el libro sobre la Veracruz. Veo entre los presentes a mi presidente Miguel García Díaz, presidente de Cádiz Ilustrada, a un representante también de los videntes y a mucho público que es habitual de la cofradía. Vamos a comenzar y voy a comenzar diciendo que el libro está dedicado a mi madre, a mi añorada madre. Este lunes santo, antes tenía que haber dicho que cuando me vaya a presentar a alguien siempre recurriré a él. A mi añorada madre, que el lunes santo era incinerada y el lunes santo, poco antes de que saliese el Cristo de la Veracruz. Los lunes santos siempre han sido muy importantes en mi casa y en este caso también lo fue. Pero el libro está dedicado también a Enrique Hormigo Sánchez, por su dedicación, por su esmero, por haber explicado históricamente tanto a esta cofradía y a José Miguel Sánchez Peña, que junto a él logró sacar adelante un libro sobre la historia del arte y en el que cita muchas cosas de la hermandad. José Miguel hoy no está presente, comprendo que no esté presente y yo pediría que se cuente en la medida de lo posible
con las personas que en un momento determinado pueden aportarnos algo. También, por otra parte, he de decir que sin ambos la publicación de este libro sería realmente imposible. Ya en los agradecimientos se ha dicho que agradecemos al al Archivo Histórico Diocesano, al Archivo Histórico Municipal y a todos los archivos que han colaborado con nosotros, como el Archivo Provincial. Pero el día de hoy no sería posible sin los niños de San Felipe de la B, a los cuales algunos de ellos veo. No sería posible sin los Marreros, Morgado, Brizuela, Salguero, Bienvenido, Vero, Jiménez Mena, Barbosa, Vargas, sin Benito Joda y Domingo Correa, que han capitaneado siempre a las cuadrillas de cargadores. Sin ninguno de ellos, este libro no sería posible. El libro se llama Cádiz y la Santa Veracruz. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué no le hemos puesto Historia de la Cofradía de la Veracruz? Pues le hemos puesto Cádiz y la Santa Veracruz porque la Santa Veracruz es el origen, ese santo leño que estuvo en contacto con el cuerpo de Cristo es el origen de la devoción que va a originar a la Veracruz. No es una imagen cristífera, es un trozo de leño, es un símbolo, el símbolo de Cristo. Y alrededor de ese símbolo se creó un grupo de personas, capitaneado en su momento por Lorenzo Garrote en 1568, que va a ser el que forme el germen de la Veracruz. De ahí el nombre, Cádiz y la Santa Veracruz. Pongo entre paréntesis siglo XVI, 1900. Son los años oscuros. Son años en los que la luz no existe. Voy a pedir que bajemos un poco la densidad de la luz y nos encontraremos en una situación muy similar a la que tenían nuestros hermanos de la cofradía allá por el siglo XVI, allá por el siglo XVII, por el siglo XVIII y por el siglo XIX, sin luz, con velas. Tanto es así que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar cómo, por este problema de la cera, la cofradía entra en quiebra. Es tanto el dinero que hay que aportar y tanta la luz de la que carecemos durante esos años que la cofradía va a entrar en quiebra, como veremos. Por eso es el título siglo XVI, 1900. Podríamos decir los años oscuros. Y vemos que debajo hay una cruz. Vemos que debajo hay una cruz. Esta cruz no la conocemos. Es una cruz que aparece aquí y que es la cruz de plata del Santo Sudario. Es la célebre cruz que en el siglo XVII y en el siglo XVIII procesionaba por las calles de Cádiz, representando la cofradía de Veracruz. Y si nos fijamos, detrás de esta cruz del siglo XVIII se encuentra la impronta que ha dibujado magistralmente nuestro pintor, José María García Gallardo, al cual le debo un profundo agradecimiento porque ha sabido captar siempre lo que le he planteado. Si hay algún problema en los dibujos, la culpa es mía. La maestría es de él. Hay infinidad de documentos en los que hemos tenido que trabajar para sacar adelante este libro, alrededor de 200, que hemos ido siempre a la fuente, siempre hay que acudir a la fuente. No debemos quedarnos en lo que leemos, no podemos copiar. Tenemos que ir siempre al documento original, leerlo, y así va a ser posible que nos encontremos con la historia de una cofradía, como nos vamos a encontrar ahora tan rica. Hemos encontrado muchísimos documentos, muchísima información. El libro es un libro ilustrado, en el sentido de que hemos querido dar, junto a la palabra, una imagen. Junto a la palabra hemos querido que figure todo aquello que puede hacernos pensar en la Santa Veracruz. Vemos que además en el libro hemos incluido una serie de fichas. Estas fichas con la imagen pintada también por nuestro pintor dan una idea continuada de la historia de la cofradía a través de pequeños
desarrollos de texto, es decir, nosotros cogemos y podríamos, para hacer más ameno el libro, leer de una parte la ficha, de otra parte leer el texto. El libro es un libro de consulta, básicamente, pero si queremos leer la historia de la Veracruz, tenemos también la opción de leerla a través de fichas. Y para darle una mayor amenidad al cofrade, hemos creado unas fichas en las cuales, junto a la cofradía de la Veracruz, hemos sacado similitudes con el resto de las cofradías de la época. En este caso, por la humildad y paciencia, he puesto el título Una negativa compartida. Entre los hallazgos que hemos realizado, veremos que en 1629 ambas cofradías se niegan a entrar en la iglesia de la Compañía de Jesús. En el libro también están las transcripciones de las actas del siglo XVIII, las hemos metido con lo que podríamos llamar las columnas de nuestro retablo, y también están las del siglo XIX en otro formato. Para sacar adelante este libro, evidentemente ha sido necesaria una labor también de impresión, y le agradezco personalmente a mi amigo Pedro Jiménez Mena el esfuerzo que ha hecho, porque además cuando yo le entregaba las cosas siempre me decía: deberías de poner esto de tal manera, como buen impresor, recomendando una serie de cosas que creo haber seguido. Muchas gracias, Pedro. Luego querría decir que la estructura del libro está dividido en 5 partes, al igual que 5 son las llagas de Cristo, la gran devoción franciscana, la devoción franciscana por antonomasia. La primera parte es el origen de la devoción a la Veracruz. La segunda, los orígenes y antecedentes de la cofradía. En la tercera vamos a analizar la profesión de sangre, el siglo XVII. Pasaremos a conocer la aristocracia de la Veracruz, con el siglo XVIII y los comerciantes de India. Y por último, las turbulencias del siglo XIX, con unos altibajos en la cofradía. Pero hemos demostrado en este libro que la cofradía no va a permanecer sin existir más allá de 14, 15 años en todo el turbulento siglo XIX, lo cual también es bastante importante, debido a que nos encontramos en una época con bastantes problemas. Entre las primeras imágenes que nos representa José María García Gallardo, tenemos la del principio, el libro de la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De él va a cargar después, va a salir después, a través de su simiente, la madera de la Veracruz. La muerte de Adán representaba en un momento clave. Cuando Adán se siente a morir, llama a su hijo Set y le pide el óleo de la misericordia. Su hijo Set va a ir a ver al arcángel San Miguel y él se lo niega, pero le da una simiente del árbol de la ciencia del bien y del mal, que planta en su boca, en la boca de Adán, y en la sepultura, cuando está plantada, comienza a crecer un árbol. Ese es el árbol con la madera a través de la cual será crucificado Cristo. Es la leyenda de la Veracruz. Entonces, en el primer capítulo lo analizamos. Vemos cómo Santa Elena llega, coloca las cruces cuando pasan los enfermos y a uno de ellos lo sana, y por ello determina que es la verdadera cruz. Analizamos también los ciclos históricos de Venecia, de la Veracruz, porque a través de lo que era el Lignum Crucis se consigue una serie de milagros, una serie de cosas que van a ser portentosas, y se le atribuye todo al Sagrado Leño, que estuvo en contacto con el cuerpo de Jesús. Los libros de horas, el ciclo de la Veracruz de Sevilla, todo va a quedar aquí reflejado. Aquí tenemos el libro de reglas de la Cofradía de Sevilla de la Veracruz, que también analizamos un poco en la publicación, indicando que era una obra del hermano de Herrera, y que no sabemos si la Cofradía de Cádiz tuvo en su momento algún libro de reglas de este tipo. Creemos que no, porque el poder económico de la misma no era evidentemente muy grande. Hemos sacado también un elenco de la investigación de todos los priostes y mayordomos que tuvo la cofradía y que hemos encontrado. A lo largo de los siglos
XVI, XVII, XVIII, principios del XIX. El flagelante era prácticamente el que iba a representarnos en la calle, el que hacía la penitencia. Todo ello en base a una serie de estudios, a una serie de libros, el abecedario espiritual de Fray Francisco de Osuna. Ellos lo que querían era rendir un homenaje a la pasión de Cristo. Lo que sucede es que había una serie de personajes que estaban a favor y otros que estaban en contra. Entonces analizaremos cómo la bula del Papa Paulo III, la Vivae Vocis Oráculo, llamada así porque fue dada de viva voz, es la que va a originar las cofradías de la Veracruz. Voy a pasar un poco de puntillas, aquí tenemos a Paulo III, voy a pasar un poco de puntillas, voy a llegar a este documento, que es el primero que hemos encontrado, de agosto de 1568, en el cual ya se habla de la cofradía de la Veracruz y figuran los primeros hermanos cuyo nombre se conoce: Lorenzo Garrote, Pedro Jiménez, una serie de personas que son los que considero hasta el momento que son los fundadores de la Veracruz. De aquí podríamos hablar mucho, porque precisamente el cenobio franciscano en 1516 se va a intentar fundar por Fray Francisco Aznar, va a coger una casa en Puerto Chico, pero va a ser expulsado de la ciudad con gran escándalo por Rafael Fonte, por el chantre, todo ello debido a unos problemas de tipo económico. Va a ser expulsado de la ciudad. Sin embargo, la Chancillería de Granada va a coger y va a decir que debería de volver a su sitio. Le da la razón a Fray Francisco Aznar. Por lo tanto, suponemos ya que hubo una fundación franciscana anterior a este convento de San Francisco. Lo que pasa es que sería una cosa muy reducida, algún fraile exclaustrado. También tenemos una serie de noticias que aquí indico, que son indicios todos, que nos puede hacer pensar que la cofradía es anterior. Uno de los indicios que planteo es que en 1533 hay una muerte en Cádiz. Lázaro Fonte, el hijo de Rafael Fonte, precisamente, el regidor, va a matar a un alguacil durante la procesión de sangre que tiene lugar el Jueves Santo. Fijaos qué importante. 1533, procesión de sangre en Cádiz. Lázaro Fonte huye. Lázaro Fonte es conocido por ser el conquistador de Nueva Granada. Es un personaje hasta cierto punto abyecto, porque se convierte allí en un pederasta, en una persona con graves problemas psíquicos incluso. Pero tenemos ya la idea de que en 1533 había una procesión de sangre, que antes habían estado los franciscanos en Cádiz. Incluso más adelante yo planteo en el libro que había una ermita de Santa Elena anterior a la que luego se construyó para lo que eran los sacerdotes de mente, para tener cuidado de ellos, y que además esa ermita era propiedad de la cofradía de la Veracruz, tenía pintada incluso una Santa Elena a la entrada, tenía una serie de características y la cofradía de la Veracruz se va a hacer responsable cuando piden revitalizarla, va a dar una serie de datos, de cuadros y de cosas. Otro documento de 1568, las escrituras de la capilla. Hemos hecho una recreación de cómo era la capilla en el siglo XVI, como veréis, muy austera, simplemente siguiendo lo que podríamos llamar el sínodo del obispo don Antonio Zapata de 1591. A través del sínodo, además, hemos conocido cómo se llevaban a cabo los rituales de enterramiento. Los rituales que estoy mostrando, todos son acuarelas realizadas por José María García Gallardo, y estos rituales de enterramiento se llevaban a cabo, además, trayendo al cadáver hasta la cripta de la cofradía por el camino más corto. Hay que pensar que Cádiz no tenía grandes distancias, pero cuando se hablaba de ir a algún sitio, como podría ser el monasterio de Santa María, siempre se parecía una cosa lejísima. Yo creo que los gaditanos actuales han heredado un poco eso de, uy, hay que ir a Puerta Tierra, ¿no? Pero un poco. Se hablaba incluso de que no debía de haber paradas, que se llamaban postas, en las cuales se paraba, se dejaba el cadáver, se iban a hacer algunas cosas, luego volvían, y se decía que tenían que llegar por el camino más corto,
que tenían que ser enterrados con una serie de ritos. Todo eso va especificado en el libro porque es la forma en la que se enterraba a los hermanos de la Vera Cruz. Aquí tenemos una imagen de flagelantes de la Alcalá. He creado también una lista por las fundaciones de la provincia de Cádiz y el porqué. Es decir, en Jimena, pues porque ha habido un poder para atestar de tal persona. Entonces, lo que quiero hacer aquí es hincapié en que los poderes para atestar son fundamentales a la hora de hacer los estudios, porque en base a ello nos podemos encontrar que alguien solicita ser enterrado en algún templo o por alguna cofradía, y entonces es el primer dato que se tiene de esa cofradía o de ese templo. Hay una parte que yo he llamado la seducción de lo divino, porque tiene mucho que ver con la Vera Cruz. La Vera Cruz ya ha dicho que se crea en torno, no a una imagen, sino en torno a lo que es el Lignum Crucis. Y antes podríamos decir que en esa época la seducción de lo divino llegaba al punto de que la gente se pusiera tan cerca de lo que era el ministro que iba a oficiar, que muchas veces imposibilitaba que se pudiera realizar cualquier tipo de oficio. El poder tocar con la mano alguna reliquia, el poderse situar en una situación de privilegio ante cualquier reliquia era algo que llamaba mucho la atención, y toda esa normativa se coge y se estudia también en el sínodo de 1591. Son muchos los documentos que hemos encontrado. Nosotros tenemos el acta de 1616, un acta que estaba perdida y que hemos hallado, según la cual Juan Andrea Fantoni, prioste de la Cofradía de la Vera Cruz, solicita que el Cristo sea llevado no por la persona, como hasta ahora se creía, que más votos había obtenido en la reunión de la cofradía, sino por el que más dinero aportase, porque era la forma de mantener a la cofradía. Si hubiera sido por el que más votos tuviera, pues entonces la cofradía no podría haber seguido subsistiendo. Entonces hay unos autos de 1616 en los cuales se plantea esta problemática y hay una pequeña disputa entre Juan Andrea Fantoni y Francisco Marrufo. Eso es un documento y una cosa totalmente nueva que incorporo al libro. Aquí tenemos a los flagelantes y el teatro de los misterios. La Cofradía de la Vera Cruz realizaba una procesión que describo en el libro, y los flagelantes iban vestidos de blanco, los hermanos de luz iban de negro, y había unos autos de la pasión que tuvieron que prohibirlos. Tuvieron que prohibirlos porque movían a chacota, a mofa, a beza, incluso a veces a escarnio, y tuvieron que prohibirlos. Y aquí hemos querido representar ese contraste entre ese teatro de los misterios y la procesión de los flagelantes. El Cristo, como hemos visto, era portado por un solo hermano. No había varios hermanos. Yo he leído en algunas ocasiones que se pretende que fuera el Cristo y dos personas con horquillas alrededor. El acta de 1616 deja muy claro cuáles eran los puestos de honor, y uno de ellos era llevar al Cristo. Otro de ellos era portar la bandeja de plata para hacer las peticiones. Otro, encargarse del lavatorio, que lo hará Pedro Hernández Labrador. Otro de ellos eran los canastos de la cera. Si hubiera sido necesario que alguien hubiera ayudado al Cristo, hubiera sido también un puesto de privilegio y hubiera sido subastado. No lo hará. La cofradía estuvo también en el monasterio de Santa María. Ella fue allí en rogativas y estuvo en varias ocasiones. Entonces hemos cogido, hemos hecho esta representación, tras discutir en varias ocasiones cómo podíamos llevarlo a cabo, y hemos sacado al Cristo, saliendo ya del convento de monjas de Santa María, donde estuvo por espacio de 9 días. Donde iba por espacio de 9 días durante varias veces. Estuvo allí en 1604, en 1615, en 1624, todo ello por la falta de agua que había. Se cita la falta de agua para los trigos de los campos.
hemos encontrado también una serie de documentos, como este que tenemos aquí. Bueno, todos están en letra, como podéis ver, una letra procesal de difícil lectura, y que son unos autos del año 1629. En 1629 la cofradía va a salir a la calle, pero resulta que con anterioridad, unos días antes, la casi recién fundada Cofradía de la Humildad y Paciencia ha salido. Se visitaban 5 iglesias, pero la Cofradía de la Humildad y Paciencia no ha visitado la iglesia de Santiago de los Padres de la Compañía. El provisor, Suárez de Salazar, manda una carta indicando que debe visitar la Cofradía de la Veracruz para que no caiga en la impertinencia en la que ha caído la cofradía fundada recientemente de la Humildad y Paciencia. Y se persona un notario en la puerta y toma acta de que a las 4 de la tarde del Jueves Santo está saliendo la cofradía de la Veracruz por estas puertas, por los flagelantes, por la procesión de sangre. Y la sigue y logra ver que para en San Agustín, que se para en la iglesia de San Juan de Dios, porque en la iglesia de San Juan de Dios entraban las cofradías, entraban por una puerta, salían por la otra, luego iban hacia la iglesia de Santiago, y encontramos cómo en ese Jueves Santo pasa por delante de la iglesia de la Compañía y tampoco entra. Eso va a ser motivo de excomunión del prioste, Alonso Rendón, el cual se va a escudar y va a decir que no, que es que él iba detrás con un grupo de personas portando antorchas. Son muy curiosos los autos que están aquí transcritos y que no eran conocidos. Después también tratamos el libro de 1631 a 1635, en el que se habla de las alcancías, de Santa Elena, una serie de cuadros que había, de los ministriles que iban acompañando con músicas de viento a los titulares, de cómo el Cristo era portado por un hermano, cómo se realizaron fuegos de artificio en las festividades de la Exaltación de la Cruz, y una serie de datos que resultan muy interesantes para la historia de la cofradía. Como vemos, seguimos linealmente, no hemos perdido todavía la visión. Tenemos una representación también de cómo era la capilla en el siglo XVII. Un trabajo que hace Alejandro de Saavedra, el famoso entallador, y que será uno de los primeros trabajos que haga. Se sitúa en un lado a San Juan, en otro lado a la Magdalena, y se pintan unos romanos a ambos lados del Cristo y en la predela. Todo esto está extraído de esta documentación que estoy comentando. Vemos que también hay unas arañas en los techos. Son unas arañas que hemos encontrado a los donantes. Los donantes son el capitán Alonso de Villarroel y el capitán Francisco Vargas. Son los dos los grandes donantes de... Donar las lámparas era muy frecuente. Tenemos en muchísimas cofradías donantes, por ejemplo, Zúcar, uno de los grandes donantes de los azulejos holandeses de la Capilla del Nazareno, Zúcar Pincel, había donado también una lámpara de plata para el Nazareno. Hay otras donaciones para el Cristo del Descendimiento y para otra serie de cofradías. Encontramos también cómo hay personas que están orgullosas. El capitán Francisco del Pozo, vecino que soy de la ciudad de Cádiz, mientras capitán de la flota, visitador de la flota de India, y además cita que es mayordomo mayor de la cofradía de la Veracruz. Quiere decir que hasta los testamentos se coge y se refleja esta importancia que tiene para ellos el ser mayordomo de la cofradía. Francisco del Pozo también es conocido porque quiere hacer una fundación. Había muchas donaciones que se llevan a cabo durante el siglo XVII. Una de ellas es la de Susana de la Concepción, una esclava que fue del capitán Herrera de Betancourt, que también fue un prioste de la cofradía. Pero ella quiere donar su casa. ¿Por qué dona su casa? Pues porque ella está, según dice textualmente, en la cama, sin poderse menear. Son las palabras que utiliza. Y el mayordomo, Pedro de León, acude a ayudarla, a levantarla, a cuidarla, a darle la comida. Entonces ella, en agradecimiento, deja la casa
a su marido por una parte y a la cofradía por la otra. Pero el marido, cuando ella muere, se va y la cofradía se va a hacer cargo de esa casa. Vemos también como Francisco del Pozo crea unos actos también, porque aquí dice que pretende que se le pague cierto alcance. Evidentemente, los mayordomos resultaban alcanzados en los dineros, precisamente debido a los grandes y enormes gastos de cera que se producían. Otro de los personajes que hemos encontrado es Baltasar de Herrera, cirujano, mayordomo de la cofradía de Veracruz, y que hemos encontrado además que es cuñado de Jacinto Pimentel, porque él estaba casado con Damasia Pimentel, hermana de la cofradía de la Veracruz, y la otra hermana también de Damasia era hermana de la cofradía de Veracruz. Por lo tanto, también incluimos aquí cómo el mayordomo tenía una cierta relación con el imaginero Galileo. Esto es una imagen que, como cuando se prohíben, digamos, que vayan tapados los que no van disciplinándose, pues al principio los hermanos de Luis van de una manera, luego los disciplinan, pero luego se prohíbe totalmente la disciplina. Esta diapositiva muestra un galeón hundiéndose. Es porque la mayoría de los que se estuvieron trabajando como priostes, como mayordomos de la cofradía de Veracruz, se dedicaban al negocio del riesgo. El negocio del riesgo no era ni más ni menos que asegurar las mercancías de los navíos que iban a la mar. Entonces, el riesgo pasaba del armador al que lo aseguraba. Lo que pasa es que las cantidades eran enormes. Si yo tenía que asegurar 60.000 pesos, cobraba 120.000, por lo cual, pues claro, el producto cuando llegaba al destino se encarecía muchísimo, pero la persona que enviaba el producto garantizaba que no hubiera problemas si se hundía o tenía una avería, cualquier cosa del barco, porque hay que tener en cuenta los actos de piratería que podía haber entonces, los naufragios, 1.000 millones de cosas. Y por otra parte, he puesto esto porque hemos encontrado también que hay un personaje que es Francisco de Villavicencio, que es prioste de la cofradía de Veracruz. Y eso, ¿por qué lo saco a colación? Lo saco a colación porque este señor fue nada más y nada menos que virrey del Perú. De hecho, se le va a nombrar virrey del Perú. Él va a coger un barco, va a salir en dirección a Nueva España, va a pasar en Nueva España 6 meses, aprendiendo cómo debía de llevar el cargo con el virrey de Nueva España, y va a embarcar en Acapulco para ir a tomar posesión a la ciudad de Lima. Pero una epidemia tiene lugar durante el traslado desde Acapulco y muere sin poder tomar posesión. Por lo tanto, que quede la noticia de que uno de los virreyes del Perú fue prioste de la cofradía de Veracruz. Al igual que fue prioste una persona que tiene trato con él, que es Josep de Lila y Valdés. Josep de Lila y Valdés, luego más adelante podemos hablar de él. Josep de Lila y Valdés es el marqués de los Álamos del Guadalete y va a comprar el señorío de Villamartín, para que veamos un poco la importancia que tiene. No me quiero extender mucho, quiero ir pasando poco a poco, rápidamente. Vamos a ver aquí cómo hay donaciones. Antonia Soto que dona una casa. Tenemos aquí una donación que hace el capitán don Alonso de Ortega Villarreal. Es la donación de las lámparas que hemos hablado antes. En fin, hay una serie de escritos, de donaciones que tienen lugar durante esa época, algunas de ellas desconocidas y que saco a relucir en mi libro. He sacado aquí, además, adrede un poco esta diapositiva en la que vemos a la Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad con una cruz al lado. Es el modelo de Gaspar Becerra. Gaspar Becerra es el primer modelo de la soledad para los mínimos de Madrid. Y hay unos autos en 1699 de la Cofradía de la Veracruz con el Santo Entierro de Cristo.
por pedir con unas alcancías en las cuales la representación que había de la Virgen de la Soledad llamaba a confusión. En muchos casos la confusión era motivada por los colores que llevaban las alcancías y en otros casos era por la imagen representada. Y se indica que la Virgen de la Soledad ha de figurar al pie de la cruz, como era costumbre. Entonces es el modelo de Gaspar Becerra, el que hemos ideado. No es extraño el colocar aquí unos querubines. Hay que tener en cuenta que en 1652 la Cofradía de la Humildad de Paciencia solicita para el Cristo de la Humildad de Paciencia, para su urna, que se labren unos querubines. Entonces hemos querido hacer un pequeño capricho. Todas estas fotografías son lo que se denomina en historia del arte capricho, porque tiene una parte de realidad y una parte un poco inventada. Aquí tenemos al modelo de Gaspar Becerra, nuevamente, cómo ha salido en muchas poblaciones de España representada de esta forma, y aquí tenemos el grabado original. La Virgen estuvo también en la Catedral de Cádiz, la catedral por supuesto antigua, y aquí la hemos querido representar con su portada antigua de columna salomónica, que es cuando llegó, cuando fue en 1690, después de que se creara esa portada, y fue en procesión de Romatín. La Cofradía de la Veracruz ha conseguido también en muchas ocasiones que se le donen cosas. En este caso, el Convento de San Francisco va a donar un cuarto en 1600, a finales del siglo XVII, que es el que estaría donde la portería actual. Aquí tenemos el auto que comentaba antes del Santo Entierro. Y en 1705 tiene lugar una serie de circunstancias debido a que el antiguo prioste Cristóbal López de Morla ha de ver unas cantidades inmensas por los gastos de cera. No ha pagado ni los gastos de cera de las procesiones, que sabemos que se hacen durante los últimos 5 años, no paga los gastos de cera de los cultos, y entonces nos encontramos en un momento grave para la cofradía. Son los recibos y hay un auto de Francisco del Villar y Viñas y Señorás, que está casado con una señora que se llama Guiomar Dávila y Sigüenza, que tiene una cerería y es a la que se le debe el dinero. Saco a relucir esto por algo que es un dato también curioso. He averiguado dónde estaba la cerería, quién era Guiomar Dávila y Sigüenza. Guiomar Dávila y Sigüenza era la propietaria del solar que luego se vende para edificar allí la iglesia de la Divina Pastora. Otra relación más que tenemos. Los autos al final acaban beneficiando, digamos, a la Cofradía de la Veracruz, que no va a tener que pagar después de mucho pleito ninguna cantidad. Caballeros de Alcántara, caballeros de Calatrava y del Orden de Santiago fueron durante muchos años priostes de la cofradía, fueron hermanos mayores y fueron también hermanos de la cofradía. Otro dato poco conocido es que la cofradía llegó a tener un paso de plata. El paso de plata que llevaba al antiguo Cristo, al Cristo de papelón de la Cofradía de la Veracruz. Este Cristo, alrededor de los años 40, de 1740, pues sería prácticamente destruido con un gran aguacero. Tenemos que entre los grandes personajes que se encontraban en la cofradía estaban los Chitos Antoni, el Marqués de los Álamos del Guadalete, que había sido prioste. Otro de los priostes que tuvo la cofradía era Bartolomé de Soto, Avilés y Garibay, de la Casa de los Soto de Avilés, que cuando es el huracán de 1671 sale a la calle a intentar ver si puede hacer algo contra los elementos. Evidentemente no pudo hacer nada. Una cantidad de documentos que he intentado resumir, ahora mismo sería tremendamente difícil hablar de todos y cada uno de ellos por la premura de tiempo, y decir que hemos encontrado las cuentas de la cofradía de 1701 a 1725, con lo cual tenemos la idea perfectamente de qué tenía la cofradía, quién era su prioste. Su prioste era Antonio Pardo de Figueroa,
el gallego mejor considerado de cuantos había en la ciudad en esa época, y presenta a las cuentas su sucesor. Él va a ser el que va a fundar el mayorazgo de Carballo. Y el mayorazgo de Carballo va a estar presente desde 1700 hasta prácticamente 1800 en la cofradía, a través bien del mayorazgo o a través del marqués de San Juan de Carballo, que más adelante aquí, por ejemplo, tenemos como la cofradía dispone ya en esas fechas de tafetán carmesí, con el cual recubre todas estas paredes. Sabemos ya entonces que hacia 1705 estas paredes fueron recubiertas con el tafetán carmesí. Otro de los descubrimientos que hemos hecho es el Marqués de Casa Estrada. El Marqués de Casa Estrada, hasta ahora lo vinculábamos siempre con la cofradía de Nuestra Señora del Camino, con la cofradía del Caminito. Pero resulta que el Marqués de Casa Estrada, en 1725, cuando Antonio Pardo de Figueroa deja de ser prioste, pasa a ser el prioste de la cofradía de la Veracruz. Tenemos a prioste de la cofradía de Veracruz al Marqués de Casa Estrada, que aquí tenemos su lema. Esta es la Casa Estrada, edificada sobre un peñasco más antiguo que Velasco, y al rey no le debe nada. Todos son alabanzas en torno al Marqués de Casa Estrada. Sabemos además, y aquí hemos hecho un capricho también, que la cofradía recibía a distintas imágenes y distintas procesiones en esta capilla. Y aquí hemos representado a la Virgen de las Angustias, al Cristo de la Veracruz, en ese siglo XVII, y aquí en un capítulo al Marqués de Casa Estrada, viendo a sus dos grandes devociones, la Virgen del Camino y la cofradía de la Veracruz. El Cristo indiano que tiene la cofradía por sí, lo podrán ustedes ver a la entrada de la sacristía, si van luego a ver las distintas acuarelas que hemos expuesto. Y aquí, bueno, pues ya represento como en el siglo XVIII los comerciantes de India se van a hacer cargo de la cofradía. En 1766 hay unas nuevas constituciones. He localizado, y están en el libro también, dónde se encontraban empadronados en el padrón de 1773 las personas que formaban parte de la cofradía, los fundamentales, el Marqués de San Juan de Carballo, que aquí lo tenemos, también está Sebastián Pinto de Rivera. El libro de Cabildos también está aquí descrito y transcritas todas sus actas. Vemos cómo a Jerónimo Arizco, que ya había encontrado Alonso de la Sierra, que había puesto como personaje dentro de su exposición de convento y museo que llevó a cabo la Veracruz, nosotros hemos añadido retratos de otros personajes. Sebastián Pinto de Rivera, que también era un rico comerciante de India, que lo tenemos aquí en los retratos. También a su mujer, Josefa Valderrama, Martínez de Junquera, que es el que crea la calle de Junquera, que también fue o perteneció o formó parte de la Junta de Gobierno de la Cofradía. Lorenzo del Arco, que es el que vivía en la calle San Miguel, en la esquina donde hoy día encontramos al Ángel San Miguel. Este era un gran devoto del Arcángel San Miguel, estuvo en la Junta de Gobierno de la Cofradía durante largos años, pertenecía a la Misericordia, puesto que el Arcángel San Miguel es, digamos, uno de los grandes santos que tiene la Cofradía de la Misericordia, y tenía esta imagen en su casa, pero tenía también un navío al que llamaba Arcángel San Miguel. Él era el gran devoto del Arcángel San Miguel.